Bendición antes de la lectura de la Torá. ברוך את יהוה המבורך. ברוך יהוה המבורך לעולם ועד. ברוך אתה, יהוה, אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה, יהוה, נותן התורה. Bendigan a Yahweh, quien es bendito. Bendito es Yahweh, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Yahweh, Eloa nuestro, y Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones, y nos ha entregado su Torá. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Cuarta alía. Berechit. Pasuk 2 Perek 4. Al Pasuk 3 Perek 21. Berechit. Pasuk 2 Perek 4. Al Perek 25. Estas son las generaciones de los cielos y la tierra, en su creación, en el día que hizo Yahweh Elohim tierra y cielos. Y todo brote del campo antes que apareciera en la tierra, y de toda hierba del campo antes que brotara, porque aún no hacía llover Yahweh Elohim sobre la tierra. Y hombre no había para trabajar la tierra, Adama. Y niebla subía de la tierra, y regaba toda la superficie de la tierra, Adama. Y formó Yahweh Elohim el hombre del polvo de la tierra, Adama, y sopló en su nariz alma superior, Nechama, de vida, y fue el hombre un alma, Nefesh, viviente. Y plantó Yahweh Elohim un jardín en el Edén en el este, y puso allí al hombre que formó. E hizo crecer Yahweh Elohim de la tierra, Adama, todo árbol agradable a la vista, y bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y un río salía del Edén para regar el jardín, y de allí se dividía, y era para 4 cabeceras. El nombre del primero Pisón, él recorre toda la tierra de Javilá donde hay oro. Y el oro de esa tierra es bueno, allí hay perlas y piedras de ónice. Y el nombre del segundo río es Gijón, el que rodea toda la tierra de Cush. Y el nombre del tercer río Jirequel, el que corre al este de Achur, y el cuarto río el Perat. Y tomó Yahweh Elohim al hombre, y le puso en el huerto del Edén para trabajarlo, y para cuidarlo. Y mandó Yahweh Elohim sobre el hombre para decir: de todo árbol del jardín comerás. Y del árbol del conocimiento de lo bueno y malo, no comerás de él, porque en el día de tu comer de él, morirás. Y dijo Yahweh Elohim: no es bueno estar el hombre solo, haré para él ayuda que lo complemente. Y formó Yahweh Elohim de la tierra, Adama, todo viviente del campo, y toda ave de los cielos, y los trajo a el hombre, para ver qué nombre le daba a cada uno. Y todo nombre que el hombre le daba a cada ser vivo, ese es su nombre. Y llamó el hombre los nombres para todos los animales, y para las aves de los cielos, y para todo viviente del campo, y para Adán no se halló ayuda complementaria. E hizo caer Yahweh Elohim sueño profundo sobre el hombre, y durmió, y tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Yahweh Elohim, de la costilla que tomó del hombre, hizo a la mujer, y la trajo al hombre. Y dijo el hombre: esta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne, a esta llamaré mujer, Icha, porque del hombre, Ish, fue tomada ella. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Berechit. Pasuk 3 Perek 1, al Perek 21. Y la serpiente era astuta, más que todo animal del campo, que hizo Yahweh Elohim. Y dijo a la mujer: así que dijo Elohim: no comáis de todo árbol del jardín. Y dijo la mujer a la serpiente: del fruto del árbol del jardín, podemos comer. Y del fruto del árbol, que está en medio del jardín, dijo Elohim: no comeréis de él, y no lo tocaréis, o moriréis.
Y dijo la serpiente a la mujer. No moriréis. Porque sabe Elohim, que en el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Elohim, conocedores de lo bueno y de lo malo. Y vio la mujer que bueno el árbol para comer. Y que era agradable a los ojos. Y deseable el árbol para hacerse sabio. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su hombre junto a ella. Y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron una hoja de higuera. Y les hicieron un cinturón. Y oyeron la voz de Yahweh, Elohim, andando en el jardín al viento del día. Y se escondió el hombre y su mujer, de la faz de Yahweh, Elohim, entre el árbol del jardín. Y Yahweh, Elohim, llamó a el hombre. Y le dijo. ¿Dónde estás? Y dijo. Tu voz, oí en el jardín. Y tuve temor, porque estoy desnudo. Y me escondí. Y dijo. ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso del árbol que te ordené a ti, para no comer de él, comiste? Y dijo el hombre. La mujer que me diste, ella me dio del árbol. Y comí. Y dijo Yahweh, Elohim, a la mujer. ¿Qué es esto que hiciste? Y dijo la mujer. La serpiente me engañó. Y comí. Y dijo Yahweh, Elohim, a la serpiente. Por haber hecho esto, maldita serás entre todo animal. Y toda bestia del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás, todos los días de tu vida. Y pondré hostilidad, entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. A la mujer dijo. Aumentaré tu dolor y tu parto, y, en dolor tendrás tus hijos. Y para tu hombre será tu deseo, y él gobernará en ti. Y al hombre dijo. Por cuanto escuchaste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te ordené, diciendo. De él no comerás, maldita la tierra, Adama. Por tu causa, con dolor, comerás de ella todos los días de tu vida. Y espinos y cardos producirá para ti, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu respiración agitada, comerás alimento hasta tu regreso a la tierra, Adama. Porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó el hombre, el nombre de su mujer. Java, porque ella es madre de todo lo viviente. E hizo Yahweh, Elohim, para Adán y para su mujer, cubiertas de piel. Y los vistió. Like. Bendición después de la lectura de la Torá. ברוך אתה, יהוה, אלוהינו, מלך העולם, אשר נתן לנו את התבורה שלו, תורת אמת, ושהטמיע בתוכנו חיי נצח. ברוך אתה, יהוה, נותן התורה. Bendito eres tú, Yahweh, Eloa nuestro, y Rey del universo, que nos ha entregado su Torá, una Torá de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá,